estás aún en medio del dolor. Sé que tú quieres hoy mi corazón y examíname, ponme a prueba, quita el temor, cambia todo. Yo me deleito en ti, te doy mi corazón, toda mi humanidad la rindo en tu amor. Ya no hay oscuridad, tu gracia me abrazó, reposa sobre mí, gran Rey Salvador. Sé que ves mucho más de lo que doy. Quiero estar dentro de tu inmenso amor y examíname, ponme a prueba, quita el temor, cambia todo. Yo me deleito en ti, te doy mi corazón, toda mi humanidad la rindo en tu amor. Ya no hay oscuridad, tu gracia me abrazó, reposa sobre mí, gran Rey Salvador. Yo me deleito en ti, te doy mi corazón, toda mi humanidad la rindo en tu amor. Ya no hay oscuridad, tu gracia me abrazó, reposa sobre mí, gran Rey Salvador. Trae tu fuego, Dios, haz tu obra en mí. Te doy mi corazón, me postro ante ti. Trae tu fuego, Dios, haz tu obra en mí. Te doy mi corazón, me postro ante ti. Trae tu fuego, Dios, haz tu obra en mí. Te doy mi corazón, me postro ante ti. Trae tu fuego, Dios, haz tu obra en mí. Te doy mi corazón, me postro, yo me deleito en ti. Te doy mi corazón, toda mi humanidad la rindo en tu amor. Ya no hay oscuridad, tu gracia me abrazó, reposa sobre mí, gran Rey Salvador, Rey Salvador. Noche, bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche. Hoy vamos a hablar, si Dios así lo permite, en este programa, vamos a hablar un poquito tranquilos sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Qué significado tiene esto para el mundo? ¿Qué significado tiene bíblico sobre otras cosas que esto va a influenciar dependiendo lo que suceda? Y cómo esto manifiesta la realidad bíblica del profeta Ezequiel, capítulo de lo que va a suceder con la invasión de Gog y Magog y la batalla del Magedón,
la venida del anticristo y todas estas cosas. Vamos a tratar esto levemente en este programa. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Esperamos que sea de grande bendición. Primero que nada, queremos recordarle a ustedes que vayan orando, que vayan preparándose para el encuentro de los el cincuentenario de clamor en las escalinatas norte del Capitolio. Esto será el 4 de septiembre, desde las 3 de la tarde en adelante. Venga preparado, va a haber un evento especial. Lo más que estamos dando es un mover del Espíritu Santo como nunca antes. Lo más que estamos esperando es que Dios mueva su espíritu. Y vamos a estar proclamando la búsqueda de que la gente que venga, los que están por televisión, los que estén por radio en diferentes partes del mundo, pero los que estemos allí, generemos un interés tan grande y haya un quebrantamiento tan grande delante de Dios que se esparza por todo el Caribe y por el mundo entero. Aprovechando que vamos a estar conectados con prácticamente gran parte del mundo. Esperamos que ustedes estén allí, esperamos que ustedes estén, los pastores preparándose con sus iglesias, no hagan otras actividades ese día, a menos que no sea, si usted está enfermo, si usted no puede venir, pues está bien, pero trate de que tengamos una sola actividad. Que así como el diablo ha estado reuniendo multitudes para conciertos dedicados al mismo diablo, venga el pueblo en este medio, en este pueblo que tan necesitado está, y de aquí aprovechar y llevar un mensaje al mundo. Yo estoy preparando un mensaje especial para ese día. Hay cosas importantes ese día. Uno es el mensaje, la adoración, el mensaje y el clamor sobre todas las cosas. Vaya preparándose para ese día. No venga atraído simplemente porque va a haber tal cantante, tal artista cristiano, tal predicador, tal manifestación tecnológica, yo no sé qué. Realmente lo que quiero decir es esto. Venga dispuesto a batallar por Puerto Rico y por la iglesia y por las almas en esta batalla final, cuando ya el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha descendido con grande ira sobre esta isla, ha descendido sobre grande ira sobre el mundo entero. Que la noticia no sea tan grande y tan grande, la noticia de la gloria de Dios, no de ningún hombre, que no puedan evadirla. Aquellos periodistas que son escépticos, aquella gente que vienen a ver qué daño pueden hacer, cuando vengan se encuentren con una inundación del Espíritu Santo como nunca. Vengamos dispuestos como guerreros de Dios, como pequeños David, que vamos a tumbar los gigantes que afectan a este pueblo. Oh, esto es importante, hermano. Ore para que ese mensaje me lo dé Dios del cielo. Ore para que el centro de esto no sea Jorge Rasky, no sea ningún cantante, no sea ningún político, sea el Espíritu Santo, sea la palabra de Dios. Pero si usted viene en ese espíritu, si usted viene desde días antes, como pasó en Aguadilla, que antes de la actividad que se dio, tuvieron 40 días en ayuno y oración, como está pasando en todas partes del mundo. Cristo viene y viene pronto. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Yo espero que usted esté orando por este evento. Orando también por las actividades que se van a dar antes, como nuestro próximo viaje a Venezuela. No puedo darle las ciudades exactas hasta que no me den el itinerario completo, pero estoy seguro que son como 4 o 5 ciudades donde voy a estar. 4 o 5 ciudades donde vamos a ir a llevar este mensaje, donde vamos a ir a llevar esta palabra, y vamos a estar seguros de que hay un sitio que, no voy a dar el nombre ahora, queda bastante retirado. Cuando yo fui la primera vez a ese sitio,
bueno, le voy a dar el nombre, no le voy a dar, pero se llama Guanarito. Guanarito porque está a 1 o 2 horas de la ciudad de Guanare. Es un campo agrícola, ganadero, era un pueblito bien sencillo. Se ha convertido a través de estos años en una ciudad. Allí vamos a recibir, si no hay un cambio en el programa, el culto se va a dar desde las 4 de la mañana, de 4 a 8 de la mañana. Va a haber adoración desde las 4 hasta las 5 y pico de la mañana. Y antes de las 6 de la mañana yo estaré predicando mientras el sol va saliendo. Y vamos a adorar a Dios el día de resurrección, recibiendo la mañana de resurrección en ese campo, en ese pueblo humilde de Guanarito. Hasta ahora, pues, los sitios que estoy dando no se han confirmado, pero están bregando, eso casi está confirmado. Está prácticamente casi confirmado que estaré en Guanare, donde está el pastor Jaime Puertas, un hombre que ha viajado el mundo y que su concilio, que fue el nombre de la luz del mundo, se lo copió unos bandidos y unos herejes de allá de México y de Estados Unidos, pero esta es la verdadera concilio de la luz del mundo. 5,000 iglesias del fuego del Espíritu Santo en todo Venezuela y en diferentes partes del mundo. Vamos a estar en Barinas, Guanare, Guanarito, San Carlos y posible otra ciudad. Y vamos a culminar, esto puede haber cambios, esto está sujeto a cambios, pero vamos a culminar siendo que el centro de brujería, de idolatría, hechicería y satanismo más grande está en Chivacoa, en la montaña de Sorte. Es una cruzada que llevamos años y el poder ha ido disminuyendo. Pues vamos a ir de nuevo allí y vamos a cerrar allí, porque esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y gobernadores de tinieblas. En esa montaña donde han sacrificado animales, niños y jovencitas al diablo, donde habían, cuando nosotros empezamos, más de 1,000 sacerdotes y sacerdotisas del diablo, y ya ese número no hay. Esperamos que este viaje del tema de reconciliar y liberar espiritualmente a Venezuela, para que la maldición sea parte de ese país, vamos a volver allí de nuevo. Y esta vez vamos a estar celebrando los 50 años de clamor en Puerto Rico allí. Y orando para que brujos de eso y sacerdotes de María Leonza, la diosa que adoran allí, vengan a convertirse. Hermano, estamos luchando contra el diablo. Yo quiero que usted entienda la seriedad de esto y por eso le pido la oración por mi esposa, por mi hijo, por Kimi, mi hija y su esposo, por Catherine, mi hija, por mi sobrinito, por su mamá, por mi esposa Belén, por todos los que están trabajando en clamor, todos los que están trabajando en clamor, por todos para cumplirlo. Y por mí especialmente, hermano. Estamos confrontando los poderes del mal, hermano. Hay gente que como que no se dan cuenta que esto es. El día de clamor, el 4 de septiembre, vamos contra todas las fuerzas del mal sobre el mundo, hermano. Yo solo no puedo. Llevo años en el Capitolio 50, en el ministerio 60 para 61 años, sin contar el tiempo que llevo de convertido, peleando esta batalla. Sí necesitamos recursos, porque hay partes que nos toca sostener el ministerio, reconstruirlo, llevar a cabo el día de clamor. Yo estoy dedicado a esto, sostener mi familia, todo eso, que es parte de que el que no cuida de su familia es peor que un infiel. Si tú estás dedicado únicamente a esto, pues tengo que sostener mi familia, sostener el ministerio, sostener las actividades como clamor a Dios, la reconstrucción del ministerio y final estos viajes como este de 3 semanas a Venezuela, donde yo estoy frente,
todos los que están a mi alrededor, y especialmente mi familia, y yo que estoy, eso pasa, y por eso hay que orar por la familia ministerial, porque el diablo está contra esa pareja, con ese matrimonio, esa familia, ese hombre, esa mujer. Todo el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Y Cristo lo dijo citando al profeta Zacarías en el libro de Mateo cuando lo arrestan y va camino al patíbulo, va camino a la cruz. Dice que el profeta dijo, heriré al pastor. Dice, eso es lo que hace el diablo. Herir al líder, la cabeza, a la mujer o el hombre que está ahí. Heriré al pastor y las ovejas serán desparramadas. En una guerra, matar a un general, sacarlo de batalla, es más importante que un cabo. Eso es lo que está pasando. Entonces, quiero que ustedes que me están oyendo, que me están sintonizando, pongan todo esto. Voy a estar en California, en San Francisco, es un bastión de Satanás, hermano. Voy a estar en Atlanta. Voy a estar en Nueva York, si Dios lo permite, y se confirma la actividad en el Bronx, en un viaje de 2 o 3 días que voy a hacer pronto. Entonces, y los demás sitios que tengo que estar. Y todo el trabajo que tengo, porque yo aquí estoy trabajando esto. Esto, gracias a Dios por los jóvenes que están aquí, Zeta, Chanel, oren por Wallah, que está en el hospital. Oren por toda esta cadena, que es la que me ha dado cobertura aquí para poder hacer esto. Entonces, cobertura quiere decir que me ha dado el lugar para poder estar en contacto con ustedes por ese Facebook. Oren por todos los que ofrendan, los que ayudan allá en Venezuela, los que ayudan aquí. Pues para ir para allá yo tengo que dejar todo listo y eso quiere decir que son miles de dólares que hay que adelantar en pago, en cuantas cosas hay, y después lo que cuesta, porque no todo lo paga aquella gente. Hay una parte que nos toca a nosotros. Y sin su ayuda, esas actividades no serían capaces de llevarse a cabo, sin ayuda tampoco de gente como hermanos que allá nos ayudan, a pesar de la condición que está ese país. Entonces, yo lo más que anhelo es la oración de ustedes para esto, para todo esto. Si más nada puedo hacer, ore por mí, por mi familia, y por los que están en Venezuela, en República Dominicana, en Estados Unidos, por Nueva York, los que tengo en Nueva York, los que están en Atlanta, los que están en San Francisco, en Tennessee, en todo Puerto Rico. Nicaragua, que tengo que ir también a Nicaragua este año. Una actividad grande en ese país que necesita. Estoy orando para ir a El Salvador. Tengo una palabra y una inquietud de parte de Dios de ir y sentarme con el presidente Bukele, hablar con él y llevarle palabra de consejo y de orientación y apoyo espiritual a este hombre. Que Dios lo guarde, que se ha convertido en una figura mundial porque no ha negado a Dios. Pero hay que orar por él. Porque si un político, un gobernante se convierte como se convirtió ese hombre, lo va a atacar el diablo. Y heriré al pastor, es decir, ore por toda la familia ministerial, por todo hombre y mujer de Dios que ocupa lugares especiales, hermano. Y a todos aquellos que eso es lo más importante. Vamos a escuchar a Jorge Isaac y cuando venga estaré hablando sobre la crisis en Ucrania, el significado político, económico, sobre todo profético que tiene lo que está pasando en esta región del mundo. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia, proclamarte, oh Señor.
Bueno, estoy aquí viendo el asunto vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 2, verso 31 en adelante. Y para introducir esto, quiero hablar claramente, porque estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de Europa, cuando hablamos de Ucrania, y consecuentemente estamos hablando de la Unión Europea. La gente a veces no entiende la importancia de lo que está pasando allí. La historia, los que estudiamos historia, sabemos que la historia tiende a repetirse. Veamos bien la estructura de los países que están envueltos en la Unión Europea y en ese sector del mundo que los tenemos ahí en mapa. Y esos países todos están, gran parte de sus fronteras, de una parte, especialmente Alemania, y todos estos países están, y muchos están cerca de Rusia. Ucrania está en la frontera de Rusia, Polonia, Moldavia, Estonia, así, pero todos están en la frontera con pues, Rusia. Es un país inmenso, y los que no están en la frontera de Rusia están cerca de toda Europa. Ahora, recordamos la historia, y no nos vamos a ir para el tiempo del emperador Pedro, el emperador grande que creó un imperio ruso en aquel tiempo. Vámonos al tiempo de Hitler. Hitler, el espíritu que estamos viendo en Putin es más o menos el mismo espíritu de Hitler. En aquel entonces Hitler convocó una reunión de líderes europeos, y especialmente todos los líderes de Francia, todos esos países, y de Inglaterra, y fueron y se reunieron con él en Berlín. Él estaba amenazando con invadir algunos países, especialmente a Austria, y estaba amenazando con invadir a Polonia y a otros países, y fueron allí a hacer la paz. Entonces, fueron dirigidos todos por el primer ministro entonces, que no era Winston Churchill, era el que estaba antes de él, un hombre finito, flaquito, con un paraguas, y todos esos líderes de Europa fueron a reunirse con Hitler, porque querían buscar la paz. Pero la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Estados Unidos vivió una circunstancia años después, aunque por años trató de escaparse de la realidad, que el peligro de allá era el peligro de acá. Nunca pensó que sería Japón el que invadiría Estados Unidos. Y Estados Unidos fue invadido por el área de Hawái, que era parte de los Estados Unidos, y es la bahía de Pearl Harbor. Entonces, esa traición se efectúa mientras el embajador de Japón está firmando, esto fue en el mes de diciembre, la fecha estaba ahí por el 1942, puede ser que me vaya un poquito antes, pero ahí más o menos, ya ha entrado la década del 40, era como 1942, en ese momento, el embajador de Japón, el embajador de Japón está en Washington el día de Pearl Harbor, el día que los japoneses invaden a Estados Unidos por el área del Pacífico en Hawái, en la bahía de Pearl Harbor, donde estaba la séptima flota. El embajador de Hirohito, el emperador, que era el dios de los japoneses, invade la naval japonesa, invade con aviones y con decenas de aviones, cientos de aviones, invaden, y con submarinos y todo esto, invaden esa área de los Estados Unidos. A la misma hora que el embajador de Hirohito, del dios, y el gobernante de Japón está firmando un tratado de paz con el presidente Franklin Delano Roosevelt. Ahí se inicia, por esos años, desde 1936, Estados Unidos se había hecho de la vista larga de lo que estaba haciendo Hitler en Alemania. La historia se repite, hay que leer la historia. Entonces, ante esa realidad, Estados Unidos no quería involucrarse. Yo no quiero meterme en esto. Eso no es problema mío. Lo que se llama los apaciguistas, pacificadores, los llamados pacificadores,
los que se llaman los aislacionistas, los que se aíslan de todo el mundo, ellos quieren vivir solos y no entienden que este mundo y en todo tiempo lo que hacen acá afecta acá y ahora más que nunca. Y si en 1936, 1942, 43, pero especialmente en medio de todo lo que estaba aconteciendo en Europa, Estados Unidos puede evadir la realidad que lo que estaba ocurriendo en aquella parte del mundo lo iba a alcanzar acá, cuánto más ahora con la tecnología y todo lo que hay. Entonces no había misiles intercontinentales, entonces no habían bombas atómicas, entonces no había rayos láser, no había nada de esto, hermano. Lo más que había pasado, que era en la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial se usaron químicos y fue destructivo. Pero ahora tenemos la guerra bacteriológica, que posiblemente lo que pasó con el COVID-19 fue un ataque alegadamente por algunas fuentes que China desató una guerra bacteriológica y mandó 50,000 chinos sobre el mundo para contaminar y destruir la economía del mundo. Y no le importó los que ellos iban a perder, porque el gobierno maoísta, comunista chino, ateo, no le interesa mantener la vida, lo que le interesa es bajar la población que tienen. Tienen un problema de sobrepoblación. Ahora la República de la India le ha sobrepasado, pero en el caso de los chinos, ellos han provocado guerras, han hecho cosas para bajar la población. O sea, a ellos no les importa, tienen el ejército más grande del mundo ahora mismo. Lo acaba de decir una de las figuras que está corriendo para la presidencia en Estados Unidos, que China es el enemigo más ordenado, más organizado, más equipado en sentido de orden y disciplina que jamás el mundo ha visto y que jamás los Estados Unidos se han enfrentado. Millones de soldados tienen vidas para votar por un montón. Tienen sistemas, tienen bombas nucleares, tienen misiles que son capaces de llegar a cualquier parte de los Estados Unidos. Están amenazando con invadir a Taiwán, que dicen, ellos alegan, que es una separación que hubo cuando el presidente de China, Chiang Kai-shek, se separó porque Mao Zedong, el comunista, dio un golpe y se quedó con la China continental. Y los que no estaban de acuerdo con la teoría de Mao Zedong, con Chiang Kai-shek, se fueron a Taiwán y crearon la República China de Taiwán. Esto es una cosa que hay que entender, que ahí está ese foco. Por otro lado, ya recuérdase, en la década del 50, la guerra de Corea, que se dijo que fue un conflicto, no lo quieren reconocer como una guerra. Los norcoreanos, apoyados por los chinos, invadieron a Corea del Sur. Y hubo una guerra donde se escondió la realidad detrás de las Naciones Unidas. Pero el poder más grande que estaba involucrado en esa guerra era Estados Unidos. El papá de Angelito, que lo considero como sobrino por la parte de la familia de la que fue mi esposa que murió, pues Ángel peleó en esa guerra. Mucha gente de Puerto Rico, el 65 de Infantería, peleó en esa guerra. Y fue cuando el Corea del Norte, que ahora está gobernado por un individuo que está demente, está enfermo espiritual y mentalmente, y están desarrollando bombas atómicas, misiles que puedan alcanzar a Washington y Nueva York y a toda Europa y a toda Asia. Así que, por un lado, tenemos a los comunistas chinos y tenemos a los coreanos por este lado amenazando a Asia y a estos países de Japón y todos estos países de Asia. Por otro lado, tenemos a Putin amenazando a todo el mundo también con su arsenal nuclear. Ucrania tenía armas nucleares, pero las entregó una vez que se separó de lo que era antes la Unión Soviética. Y prácticamente todos esos países de la Unión Europea eran parte de la Unión Soviética y se independizaron cuando el comunismo fracasó y cayó en Europa. Eso fue cuando Gorbachev tuvo la iluminación de que no podían seguir como estaban. Recientemente murió exiliado en Estados Unidos. Se dice que Nikita Khrushchev murió salvo, se convirtió, y la razón que lo tumbaron del gobierno antes de caer la Unión Soviética fue que se convirtió al Evangelio. Era de la República de Georgia, que también ha sido invadida por Rusia,
Después de que se cayó la Unión Soviética, cada uno cogió por su lado. Pero hay que leer la historia, hay que ver todo esto. Napoleón intentó conquistar toda Europa. Pedro el Grande intentó crear el imperio más grande de Rusia. La Unión Soviética se tragó después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente todos los países de esa zona de Europa, hasta Alemania del Este. Y entonces Adolfo Hitler, durante su excursión, llegó hasta las puertas de Moscú y Leningrado, lo que hoy llamado hoy San Petersburgo. Entonces, esto es la historia repitiéndose de líderes, de filosofías políticas que quieren gobernar el mundo, hermano. En esto tenemos que entender primero que estamos viviendo el comienzo del establecimiento de la nueva orden mundial. Tenemos que comprender, hermano, y entender clara y decisivamente que vamos a enfrentar al hijo de perdición, el anticristo, el hombre de pecado, que va a querer gobernar el mundo también. Muchos de los intérpretes de la profecía creemos en la revelación de lo que Dios dijo a Daniel en la interpretación del sueño de la estatua que manifiesta las diferentes revelaciones de los diferentes reinos del tiempo. En otro programa le hablaré claramente lo que significa cada uno, pero lo que me interesa en esto, que esto lo que habla es de todos los imperios que vendrían después de Nabucodonosor, y cada uno habla por su estilo de gobierno que tendría. Esto se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2, del verso 32 en adelante, del 31 en adelante. Y después dice que la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la piedra en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño también y la interpretación. Esta es el sueño y también la interpretación de que diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reinos, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Está hablando de Nabucodonosor. Nabucodonosor es la cabeza de oro porque era un control absoluto, sólido. Era una dictadura total, un imperio. Verso 39. Es decir, que dice que ese imperio iba a terminar. Ustedes entenderán en esto, en el siguiente programa, porque quiero dejarles claro qué importancia tiene la guerra en Ucrania con la realidad histórica, con la realidad económica del mundo, con la realidad política y con la realidad profética de lo que acontecerá luego cuando ese mismo imperio, ese mismo gobernante que está hoy atacando Ucrania, llegará a entender, él o su sucesor, a invadir en lo que se llama la guerra de Gog y Magog y la batalla de Magedón. Y ahí ya aparecerá el anticristo y la iglesia no estará aquí. Entonces todo esto tiene una relación espiritual y profética. El dilatar, el que este hombre conquiste esto o no, tiene un significado. Vamos a hablar de eso. Lo que suceda como está hablando aquí en la Biblia, puede ser que como no quiere Dios que se pierda nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puede ser que si Ucrania vence a Rusia, se haga un poco más apertura de tiempo para que no llegue de inmediato la invasión del líder ruso con la alianza, no quizás esta alianza de China ahora con él, pero ya ustedes saben que Irán está aliado con Rusia en esta guerra. Es decir, que la alianza, una vez que termine por una forma u otra, lo que está pasando en Ucrania,
como suceda, como termine, entonces el líder ruso, sea Putin o sea el que lo venga en su lugar, posiblemente sea él, entonces activen la alianza dirigida por Irán, Sudán, Eritrea, Etiopía, Somalia, Siria, Irak, escúcheme bien claro, todos estos países que odian a Israel. Entonces puedo dar una lista completa de esto y quiero entrar para que vean todo lo que significa todo esto. Y viendo lo que hizo Hitler, lo que hizo Napoleón antes de todos ellos, lo que hizo Pedro el Grande en su tiempo, lo que hizo luego la Unión Soviética cuando derrotó a Hitler. Así que todo esto es todo este deseo de controlar y de tomar y crear fusiones y tragarse naciones, no es nuevo. Estamos viendo aquí en Putin lo que hizo Hitler, lo que quiere hacer Mao Zedong con Taiwán, lo que quiere hacer el Xi Jinping, yo no sé qué, de allá, de Kim Jong-un, de Corea del Norte con Corea del Sur. Esto es la realidad. Ahora, si esto en Ucrania, si se lograra que se detuviera la guerra y se mantuviera, lo que va a pasar es que se va a dilatar un poco en lo que se organiza la alianza de los países enemigos de Israel para este líder ruso que se llama Gog, que le dice el líder de Rusia, Magog, del Reyes del Norte, puede entonces organizar esa alianza para invadir a Israel. Y debemos decirle, Rusia, aunque no está saliendo públicamente, hay información que llega fidedigna de todo lo que es diplomacia secreta, pero que se hace visible en el mundo de las noticias, que Rusia tiene intimidada a Israel para que no le dé su tecnología abiertamente y sus fuerzas para defender Ucrania. Lo que Israel está haciendo es, para evitar dar una excusa de adelantar esa invasión que el príncipe o el líder de Rusia en el momento del cumplimiento de Ezequiel 38 y 39 y de lo que es la invasión de Gog y Magog y la guerra de Armagedón y el confrontamiento con lo que será el poder del anticristo. Y aquí hay una razón fuerte, algo que me ha iluminado el Señor, que les quiero dar a ustedes, pero que no lo puedo dar en este programa, lo daré en el próximo programa, que es la razón de que puede ser que se llegue a un entendimiento y entonces se pueda consolidar de alguna forma u otra la Unión Europea, porque la Unión Europea va a ser la base política con las Naciones Unidas del reino del anticristo. Pero no, Putin ni Rusia estarán ahí, sino que Rusia estarán con su alianza de países extremistas, especialmente musulmanes, que odian como Irán y quieren desaparecer Israel para invadir a Israel. Y eso sí está profetizado y eso se cumplirá conforme a Ezequiel 38 y 39, como se cumplió Ezequiel 37, la profecía de los huesos, del Valle de los Huesos Secos, la restauración de Israel en 1948. Pero para esto hay que entender la historia. Hay que ver todo esto, el efecto económico que está teniendo aún sin haberse perdido Ucrania, el grano, las raciones de petróleo, de gas, es decir, la economía de Europa, de África y la economía de Estados Unidos y del mundo entero se ha afectado por lo que está sucediendo en Ucrania. Ahora, esto es parte del asunto, hermano, esto es parte del asunto. Esto tiene un efecto político. Por eso es que Estados Unidos está tratando de hacer todo lo que puede, pero tienen miedo de ayudar a Ucrania como deben ayudarle, porque tienen miedo a que le manden 2 o 3 misiles, porque el hombre que está dirigiendo la Unión Soviética, lo que era la Unión Soviética, lo que él quiere revivir, o el imperio de Pedro el Grande, las dos cosas, es tan y tan descontrolado que si hubo bombas atómicas para terminar la Segunda Guerra Mundial, no dude que eso suceda. No hay nada en la Biblia que impida que hayan 2 o 3 ciudades del mundo destruidas por bombas atómicas. Así que en este tiempo tenemos que vivir cerca de Dios. Esta es una de las razones que tenemos que orar por lo que está pasando en Ucrania. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Tenemos que prepararnos porque en cualquier momento estos eventos llevarán a cabo y posiblemente esa invasión que haber de Rusia y sus aliados a Israel sea en el momento preciso
que la iglesia sea levantada. Es decir, puede ser que se levante un momento, unos meses, un año antes, o se levante un momento en medio de toda esa crisis, pero la iglesia se va, porque el anticristo no puede manifestarse hasta que la iglesia no se vaya, según Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, porque lo que impide es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia en la tierra. Ahora, esta realidad de todos estos países, entiéndase, la Unión Soviética gobernaba a Polonia. La Unión Soviética gobernaba a Croacia, gobernaba todo esto aparte, todos estos países, Estonia, Moldavia, Estonia, Bielorrusia, que está prácticamente bajo el gobierno de ellos. Hitler llegó a gobernar a Finlandia. La Unión Soviética tenía a Hungría bajo su bota. Rumania estaba también bajo su bota. Bulgaria, deja ver qué otro país tengo por aquí, Letonia, Eslovaquia, bueno, todos estos países llegaron a un momento que estaban bajo la influencia del gobierno de la Unión Soviética. Aquí hay una realidad de que si ustedes piensan que si le entregan una parte a Rusia, va a desistir de sus ambiciones de conquista mundial, ustedes están equivocados. Aquí lo único que puede ser es que Dios intervenga con un propósito de permitir que, aunque yo quiero que Cristo venga hoy, tarde un poquito, como dice Pedro, para que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Pero todo esto tiene que ver un proceso, un efecto económico, político, tiene que ver con la profecía, tiene que ver con lo que va a pasar en la invasión de Gog y Magog, tiene que ver con la presencia del anticristo. Yo puedo analizar que muy probablemente lleguen a algún acuerdo, lleguen a alguna situación, digo probablemente, porque si la Unión Europea va a ser la base del gobierno del anticristo, pues puede ser que lleguen a algún acuerdo con Rusia, entonces Rusia se quede con algunas partes de Hungría y tome a Bielorrusia, como ya se está diciendo, ya es casi dicho, de que antes que termine o principios del año que viene, Bielorrusia pasará a ser parte integral de la Unión Soviética como un Estado. Y con esa conformidad de que se le permita quedarse con esos estados, hará una posible paz. Por eso es que la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Entonces, a causa de la realidad, de la fuerza que hay para que el gobierno del anticristo se manifieste, Rusia no desistirá posiblemente, como pudiera ser posible que invadiera esos países y también se cumpliera toda la palabra, porque lo que Dios dice se va a cumplir. Pero hay que estar viendo lo que está pasando allí. Mi creencia es que posiblemente llegue a un acuerdo donde le entreguen le acepten lo de Georgia, la República de Georgia, le acepten lo de Bielorrusia, le acepten algunos terrenos de Ucrania y posiblemente él trate de anexarse a Moldavia o Estonia, uno de estos países, y se lo permitan o lleguen hasta lo que he dicho, pensando que han arreglado el problema. Y lo que ha pasado es que Dios ha permitido para que Israel y el mundo tengan oportunidad antes que venga el arrebatamiento, porque el arrebatamiento está ahí. Yo creo firmemente que antes o comenzando esa invasión de Gog y Magog a Israel, la iglesia se irá, porque ahí comenzará la gran tribulación y la iglesia no estará en la gran tribulación. Esto es un estudio mío, es un concepto mío, no tengo que hacer, usted analícelo, yo lo creo. Puede ser que me equivoque, pero todo esto está en el análisis de la profecía. Entonces, yo puedo creer que muy probablemente lleguen a algún acuerdo, Dios permita que se le dé un tiempo de oportunidad para que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces Rusia se fortalezca por un lado con su líder, ya sea este mismo Putin o otro, y entonces conformen esa alianza de países musulmanes y enemigos de Israel, que algunos no son musulmanes, son ateos, y estamos hablando de Eritrea,
de Etiopía, de Somalia, de Sudán. Estamos hablando, escúcheme bien, de Siria, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Irak, y puede ser otros países más. Y esos son los que dice Ezequiel 38, que entonces invadirán la tierra liberada del miedo, que vive confiada detrás sin muros, que vive en paz, que vive en prosperidad, que vive confiada, que vive librada de la espada, que no vive, que aunque vienen ataques y todo, Israel sigue prosperando y la tecnología y todo, y esa es la envidia y eso es lo que quieren, porque se ha descubierto que en el mar Mediterráneo, frente a Israel, existen las reservas de petróleo más grandes del mundo, de las más grandes del mundo. Israel está capacitado para mandarle gas y petróleo a toda Europa y a otras partes del mundo. La tecnología de Israel es codiciada, su mecanismo y su inventario de inventos medicinales, de ciencia, de militares, de armas, es codiciada. Ese pueblo ha sido bendecido en su inteligencia y su capacidad productiva de agricultura y de todo en un lugar desierto. Y por eso dice que vendrán a tomar despojos. Ahora, tenemos que orar. Porque en todo esto también Dios obra para que Europa tenga un momento de avivamiento. Es decir, tenemos que orar y tener nuestros ojos puestos en lo que va a pasar en Ucrania. Vamos a ver a dónde van a llegar. Porque ahora mismo, en este momento que yo estoy hablando, Rusia está preparando un ejército de más de 300 millones de soldados, hermano. Más de 300,000, perdón que exageré la cifra un poco, más de 350,000 soldados, no 300 millones, eso es China. China tiene para mandar 500 millones, pero Rusia está preparando con aliados que tiene, y posiblemente chinos y iraníes, y mercenarios comprados, la cifra correcta es 350,000, perdona que uno se equivoca con estos 2 millones, 350,000 soldados, más tanques y todo, que piensa tratar de ver si aquí, si Dios se mete por medio, puede pasar lo que yo le acabo de decir. Haya una confrontación, tienen que llegar a un acuerdo, le cedan ciertos privilegios a Rusia, y se declara entonces que terminó la guerra, para entonces enfatizarse entonces en consolidar ese imperio que ha creado, para entonces prepararse para invadir totalmente a Israel. Pero de no ser así, toda Europa pudiera caer bajo la bota de Rusia, como pasó con Hitler. Hasta Francia. Inglaterra por poco se ve que se hunde también. Así que hay que poner nuestros ojos y orar por ese pueblo. Y lo que yo creo es que Dios va a meter su mano. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo que va a haber un confrontamiento, va a haber muchas muertes, va a haber grandes batallas, pero en algún momento van a tener que detenerlo y la oración. Entonces van a concederle, como si fuera un león, darle de comer y creer que el león se va a recibir eso para salvar la Unión Europea, para que pueda servir de base al anticristo, y en eso está bregando Biden, va a estar bregando las Naciones Unidas, va a haber algún, aunque haya un conflicto fuerte, van a llegar a algún arreglo. Y entonces se va a fortalecer ese gobierno de ese país del norte, de Gog y de Magog y sus aliados, para entonces ir y atacar a Israel. Hasta ahí lo dejo. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Ojalá usted pueda entender que aquí, en esta historia, que lo voy a leer en otro programa, pero los dedos de barro, en esa revelación de Nabucodonosor, le dice cada parte de ese estatua es un imperio. Está el imperio de él, está el imperio de Alejandro de los griegos, está el imperio romano, todos esos imperios están ahí. Entonces, al llegar al final, es el imperio final de la llamada debilidad del gobierno, que es el barro,
que será el gobierno más débil de la historia, será el gobierno del anticristo. Entonces dice que 10 dedos de eso conformarán 10 dedos, 10 naciones del antiguo imperio romano se reconstituirían, se constituirían en la Unión Europea, lo que empezó como el mercado común europeo, cuyo fundador fue un judío que pensó no solamente en crear una fuerza económica, sino un poder político para unir Europa. Y eso está en los 10 dedos. Lo que estamos viendo ahora en Europa, en lo que se llama NATO, lo que se llama la Unión Europea, son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Hablamos del imperio de Alejandro el Magno, el imperio romano, y luego al final los gobiernos débiles del mundo, y ahí luego los 10 dedos de la Unión Europea. No quiere decir que la Unión Europea tiene 20 y pico, creo que tiene 20 y pico, 30 y pico de naciones. Por ahí están, 20 y pico, algo así. Pero lo que quiere decir que esa Unión Europea estaría constituida por 10 naciones de las que fueron miembros del grupo del Imperio Romano. Y eso ya está cumplido. Ya hay ahí 10 naciones de las que fueron parte del Imperio Romano. Lo único que uno tiene que evaluar fue si la Inglaterra que se salió volverá a entrar, o si Inglaterra hay otra interpretación profética que no la voy a traer ahora, la razón por la cual Dios ha permitido que Inglaterra se salga o se quede fuera. Estamos viviendo el último tiempo del mundo. Están pasando cosas que están poniendo el rompecabezas en todos lugares. Hermano, y en medio de todo este conflicto, camino a la invasión de Armagedón y lo que es Gog y Magog, no dudo que 1, 2 o 3 bombas en algunas partes nucleares del mundo haya una guerra nuclear. Permita que esto no sea real. Tenemos que vivir de rodillas. Las profecías se están cumpliendo de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Cristo viene pronto. Terremotos y guerra y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, persecución. Estamos viviendo el último capítulo de la humanidad, de esta civilización como la conocemos. Muy pronto vendrá Cristo a cumplir primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que permanezcamos vivos no seremos delanteros a ellos, sino que transformados en un abrir y cerrar de ojos, nos iremos al aire en cuerpos transformados, glorificados, a recibir a Cristo en el aire. Y durante 7 años en la fiesta de los galardones y estaremos en la boda del Cordero en el aire celebrando con Cristo, mientras aquí el anticristo durará 7 años. Los primeros 3 años y medio engañará a Israel, luego Israel se dará cuenta y al finalizar de todo Cristo vendrá y con el resplandor de su venida lo destruirá, lo lanzará al lago de fuego, lo destruirá con el resplandor de su venida y bajará a Jerusalén y se sentará en el trono de David y proclamará un reino de paz por 1000 años. Y el resto lo podemos hablar otro día. Si ha habido un tiempo que hay que arrepentirse, que hay que buscar avivamiento, que hay que buscar a Dios, es este tiempo. Jamás en la historia ha habido tan seguro un tiempo que todo lo que está pasando está entrelazado. Y si Dios le da esa oportunidad de que eso se arregle por un momento, eso significa que Cristo está más cerca y que nos está dando un tiempo más para que muchos procedan al arrepentimiento y ninguno perezca. Padre, en el nombre de Cristo, salva almas, reconcilia vidas, sana enfermos, ilumina la mente, trae paz al pueblo de que todo está en tu dominio, que todo está en tu mano y ni que una hoja de los cielos, de los árboles se moverá, ni nada se moverá en los cielos si tú no lo permites, Señor. Declaramos victoria para el 4 de septiembre frente al Capitolio desde las 3 de la tarde. Y por lo que va a pasar y todo lo que necesitamos para promover el día de clamor y la visita y el viaje a Venezuela. Bendice a todos los pastores y líderes, bendice a toda tu iglesia y a todas las familias ministeriales. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sobre mí, gran Rey Salvador.